Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se conecten. Este es el grupo Juntos Podemos Lograrlo y tenemos el honor de tener hoy con nosotros a la licenciada Erika Silva Becerra, que nos va a hablar de algo muy importante que nunca tenemos en cuenta, nuestro autocuidado. Licenciada, ¿ya está lista? Sí, ya lo estoy. Muy bien, todo suyo la reunión y muchísimas gracias a todos. Listo. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es María Erika Silva Becerra, soy psicóloga con enfoque clínico y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de autocuidado. Como muchos de ustedes saben, yo tengo una especialidad en terapia infantil y a mí me gusta siempre abordar desde la infancia porque pues ahí está nuestra raíz. Entonces, pues bueno, los invito a todos ustedes que empiecen a recordar cómo fue su infancia con respecto a este tema del autocuidado. Muchos pacientes me dicen, es que a mí no me enseñaron en casa nada, pero sí nos enseñaron, vimos a través del ejemplo, qué es lo que hacía mamá y papá. Les voy a hablar un poquito de mi caso en personal. Fíjense, yo recuerdo que mamá trabajaba y quienes me cuidaban pues era mi abuela y mis tías. Y ellas lo que hacían era, pues recuerdo que me bañaban, ¿no? Agua calientita, me ponían crema, una crema muy famosa aquí en México que es Nivea, y aparte le echaban a la crema agua de Colonia Sambors, que es agüita de aroma naranja, y era ponérmela en todo el cuerpo, y luego me peinaban, me hacían colitas, trencitas, me ponían adornos en la cabeza, ¿no? A mí me gustaba mucho que me peinaran de dos colitas, de trenzas, de chongos, de moños. En el kinder recuerdo que ciertos días era tal uniforme de tal color y las calcetas eran blancas, y otro día tal uniforme y tal color y las calcetas eran azul marino. Entonces, yo recuerdo en casa que había mucho cuidado en esa parte. Incluso la ropa, todo muy combinado, desde los zapatos. Si te vas a vestir azul marino, zapatos azul marino, suéter azul marino y todo combinadito. Entonces, yo así lo aprendí en casa. El cuidado con los bebés, a mí me tocó mucho ver cómo pues mi abuela le ayudaba a mis tías ya cuando ya se casaron y se fueron de casa a cuidar a los bebés, que era echarles talquito, ¿no? Aquí en México tenemos uno que se llama Mexana, y era echarles talquito en el cuello, en las axilas, en la espalda. Igual cremita especial de bebés, que en esos ayeres, pues bueno, se llama Mustela, todavía existe. Es una crema especial para piel delicada y es de almendras. Y pues obviamente los cuidados eran como muy exhaustivos, así a detalle. Y pues obviamente yo aprendí a través de ese ejemplo cómo debía de ser el cuidado de una persona, la parte física, el aspecto. Ajá. Y posteriormente en la alimentación, pues igual, desde frutas, verduras, té, agua, atoles, pan, carne. Cierto tiempo nos llevaban al médico a revisiones, nos mandaban vitaminas, y así fue como yo empecé a aprender cómo debía ser el autocuidado. Ujú. Yo les decía, dentro de mi historia, eso fue lo que yo vi y observé con mi familia materna. Ujú. Muchos detalles en fiestas, en cumpleaños, en eventos, no sé, detalles desde es tu cumpleaños, las mañanitas de sorpresa, el regalo sorpresa, la fiesta sorpresa, la muda completa. De hecho, fíjense, apenas pasó mi cumpleaños y me encontré un TikTok de cuestiones espirituales que decía, el día de tu cumpleaños es importante que uses zapatos nuevos para abrirte tus caminos, ¿no? La muda también tiene que ser nueva porque es renovación, es el festejo de la vida. Entonces, a mí me dio pues risa porque dices, bueno, todo en coincidencia o algunos dicen diosidencias. Conforme vamos viviendo, lo que vamos viviendo, hay cuestiones que se van manifestando. Entonces, yo en casa aprendí cosas como esta. Cuando yo de manera individual entro a terapia psicológica, pues empiezo a aprender sobre la responsabilidad inmarcada de uno mismo. Ujú. Proyectos inconclusos que tenían que empezar a hacerse, ajá, em, digámoslo así, se tenían que complementar, se tenía uno que empezar a ser responsable. Y recuerdo que en esas primeras conferencias que yo fui como paciente con mis maestros,
pues ellos nos decían, si no tienes esos proyectos completos, pues tienes desgaste de energía, preocupación, no eres feliz. Entonces, ellos nos decían, tienen que empezar a generar dinero para empezar a armar su proyecto y posteriormente el proyecto lo tienen que empezar a realizar. Entonces así fue como yo empecé y posteriormente terminé la escuela, estudié psicología. De ahí de psicología, pues bueno, fui entendiendo muchas cosas, primero en base a mi vida personal. Decía mi maestro en aquellos ayeres, si yo pudiera reglamentar eh, a través del mundo y universo que primero todos los seres humanos estudiaran psicología para tener un autoconocimiento personal, sería ideal, decía mi maestro, el director de la escuela. Porque él nos decía, a través de la psicología te puedes conocer y puedes saber qué es lo que necesitas, cómo piensas, cómo sientes y lo que requieres. Entonces, yo desde niña siempre quise ser maestra, siempre, siempre. Pero pues mi mamá decía que las maestras se mueren de hambre. Y pues bueno, ella no quiso en ciertas áreas. Y yo cuando terminé psicología, yo decía, a mí me gustaría ser maestra, pues aunque sea de psicología. Digo aunque sea porque yo quería trabajar con niños. Pero bueno, posteriormente el estudiar psicología, pues para mí me dio esa pauta de empezar a observar todo lo que conlleva el autocuidado de un ser humano a nivel físico, mental y espiritual. Ajá. Les hablaba de la parte física, alimentarte adecuadamente, frutas, verduras, agua, carne, yo qué sé, cereales, leguminosas, todo lo necesario, ¿no? Igual en la primaria se les enseña a los niños. El plato del buen comer, en donde ahí te habla de las porciones y todo lo que necesitamos. Empezamos por una buena educación, porque desde ahí tenemos que partir para el autocuidado. Si no hay una buena educación o una educación sana, que sea que tú seas responsable, pues obviamente tú vas a hacer solamente lo que tú viste en casa. Por eso yo les decía, los invito a que recuerden qué fue lo que vivieron en casa. Por eso mi preámbulo de mi infancia en base a mi niñez en casa con los abuelos maternos. Y luego posteriormente, pues el cuidado biológico cuando tienes que ir con el doctor y hacerte revisiones, y estar al pendiente de ti. Tener ciertas horas de sueño, que mínimo, pues dependiendo de la edad, son entre 7 y 8 horas, ¿no? Hablamos de un adulto a un adolescente, dependiendo la edad. Y luego, posteriormente, checar si duermes bien, ¿no? ¿Qué tal duermes? Yo desde siempre he padecido de insomnio, desde siempre, desde niña, adolescente, siempre, siempre. Ya hoy de grande lo he estado regulando con ciertas vitaminas, que es citrato de potasio y citrato de magnesio. Y esto más se fue regulando cuando voy con cierta ginecóloga y le digo, me quitan la matriz y ella me empieza como a pasar lista de, duerme bien y qué tal los bochornos y qué tal los calores y cosas así. Entonces ella me dijo, mínimo tiene que tomar tantos litros de agua y tiene que estarse hidratando. Y luego para el sueño, para regularlo, me dijo mínimo las 7 horas, ella me envió melatonina, una tableta sublingual de 5 miligramos, y ella me decía, esta se la va a tomar media hora antes de dormir. Yo investigué porque obviamente pues no, no me late tomar chochos, ¿no? Así como de drógate para poder dormir. Y solamente es una emoción, perdón, una hormona que es la reguladora del sueño. Entonces la empecé a consumir en esos ayeres cuando ella me la sugirió. Y pues mi sueño de 7 horas se completaba y yo me paraba, descansaba. Entonces son muchas cosas las que uno tiene que ir observando de manera individual y personal. Yo ahorita les hablo un poquito de mi historia personal con todo lo que yo he tenido que hacer. Y pues bueno, a veces encontrarse con médicos que son responsables y que aman su carrera y que en base a su experiencia personal y su conocimiento y sabiduría nos pueden dar esa dirección, en base a un buen trato y adecuado. Entonces, también me decía la doctora, ¿y cómo tiene la piel? ¿La tiene reseca o cómo está, no? Yo le decía, siempre he usado cremas. Yo, como les decía, desde la infancia, la crema Nivea para mí ha sido de toda la vida y ahora que salió líquida, pues igual, tanto la de tarro como líquida. Y en muchos, yo he visto como comerciales, la sugieren. Pero bueno, yo le decía a ella, yo no la noto tan seca, tomo agua, me hidrato, me pongo crema. Y entonces yo recuerdo que ella siempre me enmarcó como muchos detalles en la parte biológica.
Igual tengo una amiga que tiene un laboratorio químico y con ella me hago los estudios y análisis y ella me va diciendo también qué necesidades voy teniendo. Yo le decía hace poquito, oye, mis plaquetas salieron de creo que 45 millones y tenemos que tener pues el 100%. Y ella me dijo, están muy bajas. Y así tal cual me dijo, para que ya no se mueran las que tienes, toma ácido fólico. A veces creemos que el ácido fólico solamente es mientras estás embarazada y vas a tener un baby, pero no es así. Entonces ella me dijo, hasta el último día de tus vidas toma ácido fólico. A lo mejor lo tomas 3 meses seguido, descansas un mes y otra vez vuelves, ¿no? Las plaquetas, entre otras cosas, pues tienen una función importante de coagular cuando hay alguna herida, o alguna operación y cosas así, ¿no? No entro a grandes detalles porque mi área no es la parte biológica, pero a mí me gusta siempre investigar, ¿no? Ir un poquito más allá. Decía uno de mis maestros en la universidad, Erika, tienes que ir más allá siempre de la información que se te da, así que investiga. Y pues se me ha quedado siempre esa costumbre en base al estudio. Ajá. Y posteriormente, pues bueno. Eso es parte del autocuidado, ajá. Ella, cuando yo me hago un análisis, dependiendo de los detalles que salgan, bueno, me dice, toma tal vitamina, toma tal medicamento, y pues bueno, estos resultados llévaselos a tu médico, ya sea general o tu ginecólogo, porque nosotras como mujeres necesitamos un poquito de cuidados más especiales. Aparte que somos más emocionales, porque ahí viene la otra, ujú, pues tenemos a exagerar todo, a dramatizar todo. A nosotras por educación se nos permitió un poquito más adentrarnos en la emoción. Se nos dio el permiso de llorar un poquito. ¿Y por qué digo un poquito? Porque a los hombres se les dijo, tú no lloras, tú eres hombre, usted se aguanta. Ajá, y a las mujeres se nos dio un chancecito de sentir las emociones. Y ahí viene otro tipo de cuidado. Ajá, la parte emocional. Y aquí entra pues mi área fuerte. Ajá. Dentro de mi historia personal, fíjense que yo en aquellos ayeres cuando era niña y adolescente no sabía qué sentía. Hoy les puedo decir que sentía tristeza, soledad, enojo, frustración, impotencia. A veces me sentía abandonada, otras tantas rechazada, otras tantas viví mucha exigencia por parte de pues toda la familia con quien yo conviví. Incluso a veces hasta perfección de hágalo bien y de buena gana y apúrese y tiene el compromiso y tiene la responsabilidad. Yo crecí entre adolescentes y adultos. Yo era bebé. Entonces, pues todos fueron padres, tíos, cuidadores, ¿no? Decía uno de mis maestros en la universidad, tus esclavos porque hacías lo que querías con ellos. Y por eso yo tuve cierto exceso de cuidado en todas las áreas. Ajá, y tuve muchos excesos, mucha ropa, muchos zapatos, mucha comida, muchos juguetes. Mucho dinero, me llovía a todos lados, regalo sorpresa. Entonces, digamos que esa fue la parte buena que a mí me enseñaron del autocuidado. Pero con respecto a las emociones, pues obviamente no hay, digámoslo así, en esos ayeres yo les hablo, no sé, si yo pongo la edad de 8 años, pues yo les hablo hace 42 años, no había como tanta apertura en cuestión a las emociones. Digámoslo así que las emociones es un tema tabú en donde pues tú tienes prohibido hablar de lo que sientes, ajá, porque primero es qué van a decir de ti, ¿no? Van a decir que estás loca, que ya se te deschavetó la cabeza, o que estás chiflada, o que te falta un tornillo, o yo qué sé. Y era reprimir lo que tú sentías. Y así fue la educación para muchos de nosotros. Y todavía hasta la fecha, pese que han pasado ya muchos años, Ujú. La educación es cállate, tú no sabes, tú no sientes, tú no opines, tú no digas, ¿qué van a decir? Ajá, mantén el secreto, porque también incluso hay muchos secretos de familia donde todos sufren, donde hay drogas, donde hay alcohol, donde hay violencia, ajá, violencia intrafamiliar, pero nadie debe de darse cuenta, nadie debe de saber. Es como, vamos, el secreto del secreto que todos saben, pero nadie debe saber, ¿no? Así a veces de absurda la educación que a nosotros nos dan. Pero bueno, la cuestión de las emociones, como también pareciera un tema tabú, en donde no le digas nada a los demás porque se van a burlar de ti, porque también ese es otro punto importante que tenemos los seres humanos, el que dirán, no aguantamos la crítica, no aguantamos comentarios de otros, no aguantamos la burla, ¿no? No aguantamos que hagan comentarios con respecto a lo que pensamos y sentimos. Y por eso tendemos a decir
que nadie sepa, que nadie se entere. Fíjense, cuando yo empecé a trabajar con mis maestros la cuestión emocional en terapias de grupo, que era talleres de autoestima, trabajamos mucho con la parte de la crítica, mucho, mucho, mucho. El hablar de nuestro pensar y nuestro sentir y posteriormente preguntarle a los demás qué pensaban de nosotros. Y eran unas críticas muy fuertes. Y ellos obviamente nos decían, tienen que aguantarla porque ustedes van a ser profesionales y en determinado momento no saben con qué tipos de pacientes se van a, pues a encontrar con la vida y ustedes tienen que tener una fuerza gigantesca. Y pues obviamente era trabajar con el orgullo, con la soberbia, ¿no? El que nadie me diga nada y no quiero escuchar y no quiero poner atención. Ujú. Pero pues obviamente eso fue parte del entrenamiento que yo recibí y de verdad que yo hoy agradezco a mis maestros. Yo fui pues una de las primeras generaciones de esa escuela y pues a las primeras generaciones nos trataron, pero bastante, digámoslo así, una educación muy rígida, muy, mm, ¿cómo lo podemos decir? Muy perfecta, muy cuadrada, muy le atoras porque en la vida real hay agresión, hay drogas, hay violencia, hay alcoholismo, hay asesinatos, hay suicidios, hay violaciones. Entonces, yo recuerdo que ellos siempre nos decían esa parte y teníamos que aguantar la crítica mucho, mucho, mucho en el trabajo personal con respecto a los talleres que yo viví con ellos, fue mucha crítica, mucha, mucha crítica en todo, a nuestro pensamiento. Obviamente yo de manera personal pues terminaba llorando, terminaba grave y mal, así de, ay, ¿a poco sí estoy tan pendeja y no he sabido hacer cosas y cosas así? Pero todo eso en determinado momento hizo que yo tuviera cierta fuerza al enfrentarme a ciertas personas. Ujú. Y el cuidado personal en base a la emoción, pues implica eso. Fíjense, el día de hoy está muy enmarcado el bullying en las escuelas y al buleador es al que más se le castiga. Ujú. Y obviamente yo les he compartido en otras ocasiones que cuando yo en ciertas áreas tuve cuestiones con los niños, pues yo sancionaba ambas partes, tanto al que era buleador como al buleado, ¿no? Entonces hablamos de la víctima y del victimario, porque ambos son responsables. La víctima muchas veces provoca, ujú, y el detonador es el agresor. Y el que requiere también ayuda es el agresor, porque si él es agresor, en casa está siendo agredido. Ujú. Y pues obviamente ahí no hay cuidado y no hay autorrespeto. Y de eso se trata el día de hoy, que observen en todas sus áreas cómo es que ustedes se han cuidado, se han mantenido, ujú. Incluso hasta en las jodideces, porque a veces uno también es cómplice de sus propias jodideces. Ajá. Y empezar a analizar si ustedes han sido responsables en el área emocional, ¿no? Digámoslo así, ¿qué tanta inteligencia emocional han practicado? Yo hoy les decía, ya tenemos muchos accesos a libros, a terapias, a conferencias, como el día de hoy, ¿no? Igual la pandemia, pues bueno, todo lo que nos aperturó, ajá, tener conocimiento más allá de, estamos hablando incluso hasta internacional, pues, ¿no? Observo que son 94 asistentes el día de hoy, ujú, y pues no sé de dónde y de cuántos lugares nos visiten, pero ya tenemos un poquito más de apertura para hacernos responsables en la parte que nos toca. Ya de plano es por ignorancia, ajá, y por falta de irresponsabilidad y compromiso el que no quieras tener tú un autocuidado, porque ya hay muchas cosas por donde, ujú, por donde tú puedas empezar. Y pues bueno, les decía, una de ellas en la parte emocional es empezar a identificar las emociones, cuáles son las que tienes, cuáles son las que te han determinado. Incluso yo en otras conferencias les he hablado de preguntarle a sus mamis cuando ellas estaban embarazadas de ustedes, qué emociones ellas tuvieron y vivieron. Obviamente ustedes pues pueden observar, ¿no? Yo cuando a mí me mandaron mis maestros a preguntar, pues mi mamá me dijo, estuve muy feliz mientras estuve embarazada. Y mi mamá no me habló de la otra parte que yo ya veía. Ajá, que pues bueno, ella dejó a mi papá, estuvo en duelo, estuvo enojada, resentida, dolida, triste, tuvo que enfrentarse, pues digámoslo así, a la sociedad, porque pues hablo de hace 50 años, cuando mi mamá se embarazó de mí, hace 51 años, y entonces imagínense las creencias que hay, ¿no? De que si la deshonra de la familia y que si la moral y quién sabe cuántas cosas. Pese a que a mi mamá lo hizo de manera correcta, se casó de blanco, y iglesia y civil y toda la cosa. Ajá, pero tuvo que tener pues una separación y ruptura con mi padre y un duelo. Ajá, y pues obviamente es vivir justo esa parte de la soledad, la tristeza, ajá, y luego también ante la sociedad de mujer fracasada. Entonces, todas esas emociones pues son las que a mí me trasladó y obviamente pues en ciertas áreas yo me tengo que estar casando.
Y así de manera individual ustedes tienen cierta historia en donde ustedes son los responsables de conocerla y de preguntar. Ujú. ¿Cómo fue la relación con mamá y papá? Emocionalmente, ¿cómo estuvo mamá? Si en verdad te quería, si no te quería. Ujú. ¿Qué fue lo que vivió? Porque eso es parte de nosotros también. Ajá. Y a veces, digámoslo así, puede que te sientas triste de la nada, abandonado y solo, ujú, y no sabes por qué, pero hay una raíz. Aparte, nuestro cuerpo tiene memoria corporal. Yo les he comentado, cuando yo tuve ciertas pérdidas en la cierta fecha, ujú, pues yo me siento como bajoneada, triste y cosas así, pero es la parte de la emoción, ujú, cuando se va manifestando. Igual yo les he compartido también mucho, por ejemplo, cuando murió mi nieto, ya son 5 años en eh, no, no es cierto, ya van 6 años en este mayo. mm, no me quedó de otra más que aceptar la emoción, porque yo me decía a mí misma, tienes mucha información, eres profesional, estudiaste esto, lo otro, aquello y bla, 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 pero el día de hoy solamente se trata de sentir la emoción, no hay de otra. Yo les he compartido mucho un libro que se llama Dejarlos ir con amor y es un libro que trabajamos en tanatología. Yo me esperaba muchas cosas de ese libro, ¿no? Pero lo que no me esperé es que ese libro está bien enfocado a tu autocuidado. Ajá. Entonces, ese libro, pues, digamos que lo que dice es trátate bien. Ajá. Cuídate, ámate, hazte responsable. Entonces, muchas veces cuando tú tienes una pérdida por muerte, o cualquiera, puede ser por ruptura, separación, divorcio, ajá, pero obviamente pues una de las más dolorosas y más fuertes a las que nos tenemos que enfrentar los seres humanos es a la muerte de un ser querido. Ajá. Ese libro dice justo que te trates súper bien, es más, hasta mejor, o incluso si no sabes tratarte bien, tienes que empezar con la práctica. Yo les he compartido en otras ocasiones que ese libro decía, date un baño de burbujas, cómete tu helado favorito, ve al cine, ve al teatro, ve a bailar, ponte tu ropa favorita, ¿no? Entonces habla mucho ese libro del autocuidado. Y fíjense, digámoslo así, es el pretexto para tratarte bien cuando pierdes a un ser querido. Y lo que haces es todo lo contrario, te descuidas, ujú, creyendo no merecer ni vestirte bien, ni comer bien, ni alimentarte. Es más, te aíslas, dejas de hacer cosas importantes. Cuando tú te aíslas del mundo, entonces ahí ya estamos hablando ya de una depresión. Ujú. Y esa depresión, pues bueno, ya tiene muchas cuestiones. Decían mis maestros, la depresión no es más que hacerse irresponsable de ti, ¿no? Mi maestra nos decía así para pronto. La depresión no existe y es cuando tú te haces pendejo y no haces lo que tienes que hacer. Cuando ella lo decía, ay, yo lo veía muy fuerte porque decía, ¿cómo estar depresivo es no hacer lo que uno tiene que hacer? Y obviamente sí es cierto, porque cuando estás depresivo no te importa el mundo de allá afuera. Ujú. Y pues obvio, si no te importa el mundo de allá afuera, ni tus responsabilidades, ni tus quehaceres, pues menos tú. Ujú. Entonces, sí, tiene mucho que ver que estés muy triste y no te dé hambre y a veces haya más sueño. Ajá. Pero si tú te activas, más cuando pasaste por ciertos procesos, ujú, el autocuidado se va a enmarcar. Y por eso este libro que yo les digo, ahí está así como bien enmarcado. Incluso te habla de, ve a darte masajes, ve, practica yoga, ve y hace ejercicio, ¿no? Digámoslo así, es un complemento de muchas cosas que tendríamos que hacer por el autocuidado, pero a veces no lo tenemos en conciencia. Ajá. Si hablamos del cuidado o el trabajo con las emociones, pues bueno, yo siempre les he dicho, parezco disco rayado, pero me vale, no me interesa. Tendrían que empezar a hacer un diario todos los días donde escriban, ajá, sus emociones. Yo les he dicho siempre, busquen libros de reflexiones. Tenemos los de Alanón y si los que están escuchándome no son Alanón, pues consíganlos. Ujú. Y la palabra de alcohol, alcohólico y alcoholismo, cámbiensela, ajá, por situación, persona o problema. Ujú. Entonces, les ayuda a reflexionar y aparte de que les ayuda a reflexionar, ajá, van a sacar ustedes mucha basura, ujú, mental y eso habla de tener una paz mental con nosotros mismos. Ujú. Entonces, si ustedes se van haciendo responsables, por ejemplo, de esa parte mental, ustedes van a poder tener un poquito más de tranquilidad con ustedes. Ujú. Entonces, fíjense, ya tenemos el diario del diario, más la lectura de las hojitas del día y reflexiones, y luego si ustedes se escriben con respecto a lo que lean en esas hojitas, ujú,
vamos a tener un cuidado mental, porque a veces la cabeza nos hace pensar un montón de estupideces, ¿no? Muchas, muchas, muchas cosas. Y a veces le creemos tanta bola de pendejadas que nos dice. Y a veces esas en la realidad no funcionan. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de tener ese cuidado espiritual. Ahora, yo también les he repetido muchas veces, lean, tomen un libro, léanlo en 8 días. Parte de los budistas o la parte del budismo es leer, tener la cultura. Ujú. A lo mejor no sabes leer, entonces sería un buen pretexto para empezar a leer, empezar a desarrollar habilidades que tal vez no desarrollaste en tiempo y forma. Ujú. O si ya sabes leer y quieres leer lento, pues empieza con la práctica, porque la práctica también es parte del autocuidado. Ujú. Nosotros como seres humanos, pues bueno, venimos a este mundo a aprender a habilitarnos y a tener un trabajo como si fuéramos guerreros. Siempre yo les he sugerido la película de los 300, en donde en aquellos ayeres, pues el entrenamiento era justo ese, ser un guerrero, luchar, entrenarse. Ajá. Y muchas veces ya no estamos dispuestos a entrenarnos para tener ese cuidado, ujú, y dedicarnos a hacer lo que nos gusta. Entonces, parte de lo que yo les decía es, si ustedes se cultivan, si ustedes van trabajando con su ignorancia, ujú, van a poder tener en conciencia qué es el autocuidado y todo lo que implica. Ujú. Hay muchísimos libros en donde nosotros podemos aprender a cuidarnos, ajá, y saber cómo le hacemos a veces para tener con nosotros mismos de manera individual relaciones tóxicas, relaciones bien enfermizas, donde nos tratamos mal, ajá, y viene un todo, no te cuidas, no te alimentas adecuadamente, no tomas agua, no te llevas al doctor o a especialistas, yo qué sé, urólogo, ginecólogo, dentista, este, yo qué sé, se me fue el nombre, quienes te ayudan con la parte de los pulmones, ya, neumólogo, ajá, todo lo que necesitamos. Y siempre lo dejamos al aire. Y fíjense, también aquí entra otra cosa importante. Si tú no tienes la fuerza suficiente para realizar las actividades de un autocuidado y un autorrespeto y una autorresponsabilidad, no lo vas a lograr. Yo siempre les he dicho, por eso requerimos de una dirección. Cuando yo llegué con mis maestros en aquellos ayeres y ellos nos iban enmarcando en qué estaba perdida nuestra energía, a lo mejor concentrada en pendejadas o en los otros o en problemas que a veces ni nos correspondían, nuestra energía se consume y no tenemos energía a veces ni para bañarnos, ni para tender la cama, ni para hacer las labores básicas a veces, ¿no? Básico de báñate, vístete y come. Ujú. Entonces, cuando vamos trabajándolo y más en terapia, ujú, vamos generando energía. El escribir es una forma de generar energía. Ujú. El revisar la escritura, en este caso con un profesional, es generar energía. El hacer ejercicio es generar energía. El hacer meditación es generar energía. Ujú. Entonces, todo lo que conlleve el autocuidado debería de ser una responsabilidad personal. Y yo les he comentado en otras áreas, partimos de la idea que otro me tiene que hacer feliz, que otro me tiene que dar lo que yo necesito, ajá, que otro se tiene que hacer cargo de mí. Entonces, pues ya valimos, ¿no? Diría mi maestra, ya valimos madre porque a veces los otros están menos capacitados que nosotros, ¿no? Están incapacitados y pues obviamente no nos van a dar lo que nosotros necesitamos y así sufrimos, esperando que el otro venga, me cuide, me ame y se haga responsable de mí, ¿no? Inconscientemente. Y así podemos perder toda la vida, todo el tiempo, ¿no? Fíjense, yo les he comentado que el día que murió un familiar muy, muy cercano a mí, yo me enojé y justo eso fue lo que dije, y te moriste y hasta el final te valí, ¿no? Y pues obviamente ya trabajándolo en terapia, pues me dice mi maestro, esa persona hizo lo que tuvo que hacer, pero ahora tú hazte cargo de la parte que a ti te toca. Si tu mamá y tu papá te dieron la vida, el día de hoy tú eres responsable de esa parte y de ese autocuidado. Ajá. Y el ser humano siempre vive bajo la idea del otro, vive bajo la sombra del otro. Ujú. Que venga, que me cuide, que me quiera, que me traiga, que me dé, que me ponga. Y pues obviamente no, no es así. Sí necesitamos de los otros, obviamente, nosotros los seres humanos, pues bueno, necesitamos mucho en muchas áreas de los demás. Pero cuando tú ya entregas tu pensamiento y tu vida, ujú, al querer que otro te la cuide así como tú la idealizas, pues ya valiste madre y solamente vas a sufrir porque así no funciona. Los otros solo nos van a dar lo que puedan y lo que tengan, de acuerdo a su forma de vida, su experiencia, su existencia, incluso hasta el que ellos quieran, ¿no?
Vamos, los otros te van a querer como tengan que querer, quererte, valga la redundancia. Y tampoco son responsables. A veces le exigimos al otro que nos prometa amor eterno, que nos prometa que vamos a estar juntos para siempre, que nos prometa que nos va a dar todo lo que necesitamos, ¿no? Y queremos a fuerzas hacer responsable al otro de nuestra responsabilidad. Y desde ahí ya estamos en un problema. Yo siempre les he dicho, párense al espejo y véanse, pregúntense qué necesitas hoy, qué requieres, ajá. Incluso hasta, no sé, un perfume, más para las que son mujeres, ¿no? A veces las que somos como un poquito vanidosonas, necesitamos un perfume y un perfume que nos agrade, ¿no? A nosotras mismas, que toleremos. Por ejemplo, yo tengo una nariz muy sensible, yo no tolero los perfumes fuertes, así como amaderados, ¿no? Cosas así. A mí me gustan más los frutales, aromas frescos. Ajá. Entonces, que yo me huela bien, que a mí me guste. Ajá. Y pues cosas en base al autocuidado. Ujú. Entonces, hasta en esos detalles a veces uno no se alcanza a observar porque estás clavado en otras cosas o a veces te dedicas a cuidar a los otros. Entonces, ese a veces autocuidado que tú le das a los otros, o ese cuidado excesivo que tú le das a los otros, lo tendrías que hacer en primera persona. Fíjense que yo me di cuenta que cuando yo me dedicaba a cuidar en exceso a otros, que aparte pues ni me agradecieron nunca, ni quedé bien nunca, porque pues igual ponían sus jetas, la exigencia era más, la arrogancia era más. Yo trataba de esforzarme más y yo tampoco no era feliz porque yo creía que fallaba en todos los sentidos como hija, como alumna, como amiga, como novia, como pareja, como mamá, como compañera de escuela, yo qué sé, en todas las áreas, pues, ¿no? Cuando uno es demasiado exigente y demandante, sufres más. Ajá, y más cuando tienes la idea de querer quedar bien con toda la gente pendeja o más pendeja que tú, ya valió madre. Porque los demás tienen pensamientos, los demás tienen expectativas, los demás tienen idealizaciones y la verdad es que yo siempre les he dicho, no vamos a dar el ancho para nadie, ajá, ni yo para ellos, ni ellos para mí. Entonces, por eso, o de ahí parte mi responsabilidad personal, mi autocuidado. Ajá, yo siempre les he dicho, ¿qué necesitas? ¿Unas flores? Así de, vaya y cómpreselas. ¿Qué necesitas? ¿Unos chocolates? Vaya y cómpreselos. ¿Qué necesitas? ¿Una blusa morada con flores verdes? Yo qué sé. Vaya y cómpresela. Ajá, que usted para su cumpleaños quiere una fiesta. Ah, pues les voy a presumir. Yo quería una fiesta desde hace muchos años, ¿no? Y entonces cada año era un pretexto. Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí. No, 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 no. Yo les comenté, falleció un familiar el 29 de diciembre y eso para mí fue un aviso de, así se te va la vida, Eriquita. ¿Qué haces, mamacita? Y entonces dije, no, a lo que tope y como sea, de que hago mi fiesta este año 2025 la hago. Y mi cumpleaños fue el 28 de enero, pero la programé hasta marzo para complementar todos los detalles tal cual, así como yo los quería. Tuve mucha ayuda de muchos lados, pacientes, miembros de los grupos, ahijadas, que no faltó quien me dijera, ¿qué le hace falta, doctora? ¿O qué le hace falta, madrina? ¿Qué necesita? ¿Con qué le apoyo? Entonces, digamos que para mí esa fiesta fue perfecta y fue parte de mi autocuidado. Detalles desde mariachis, yo crecí en familia con mariachis, a mi hijo le delegué esa responsabilidad de usted me pone mariachi cada año, pues bueno, ya hoy es responsabilidad de compromiso. Ajá. Muchos detalles, muchos, muchos detalles que yo quise, digámoslo así. Decía mi abuela, no trates a los demás como no te gustaría que te trataran a ti. Y la contra, trata a los otros como te gustaría que te trataran a ti. Y ese es el compromiso. Entonces en mi fiesta hice lo que quise, como quise, la comida que quise, ajá, muchos detalles con los invitados. Y la mayoría me dijo, se veía muy contenta, doctora. Y eso fue, cierto paciente me dijo, y para mí el verla tan contenta fue una satisfacción muy gigante. Que obviamente, para tener detalles como esos dentro de tu autocuidado, pues yo tuve que hacer una planeación, generar el dinero, aparte de las ayudas que pedí, el lugar y los detalles, ajá, y sentir muchas emociones, altibajas. Hubo obviamente miedos, inseguridades, y es parte a lo que yo me he tenido que enfrentar con respecto a este autocuidado. Con mis maestros yo aprendí que con todo y el miedo las cosas se hacen, con todo y la inseguridad las cosas se hacen como salgan, mientras yo sea responsable,
Dejemos al universo que nos acomode lo demás. Y todo se acomodó con respecto a este asunto de la fiesta. Pero en muchos otros sentidos así ha sido o así debería de ser. Cuando tú te pones a trabajar, haces tu planeación, pides ayuda, tienes una dirección, lo demás se va acomodando. Y obviamente el autocuidado es tu responsabilidad. Les decía, a nivel mental, física, espiritual, y observar qué necesitas. Fíjense, muchas veces uno posterga, postergas por cualquier tontería, que si el tiempo, que si el dinero, que si más tarde, que si mañana, yo qué sé. Pero hay cosas importantes, por ejemplo, la parte biológica o física, que no debemos postergar. A lo mejor, fíjense, luego las muelas o los dientes, luego dices, luego voy, o por no enfrentar los miedos y el nervio, el sonido de la fresa que te agujeran, uno no va y luego hasta pierde las piezas de los dientes. Yo algo que aprendí en casa era, cuídate los dientes, lo más preciado que tienes, y láveselos 3 veces al día, y he usado brackets y quién sabe cuántas cosas más me han puesto. Mi dentista otra vez me quiere volver a poner por la parte de abajo que hay movimiento, ¿no? Y pues incluso a esa dentista ya la hice amiga también. Y es como el recordar, a ver, ¿qué necesita? Los dientes, váyase. La del laboratorio, que también ya es mi amiga, ¿qué necesita análisis cada no sé cuánto? Váyase, hágalos. Y así, un ejemplo. Y obviamente pues es trabajo y es esfuerzo y es enfrentarnos a nuestro pensamiento, a nuestras emociones, ¿no? Y yo siempre les he dicho, al qué estás haciendo con tu vida el día de hoy, cómo la llevas. ¿Cómo te tratas? Si te sientes feliz o si te sientes a lo mejor, no sé, dolido, triste, amargado, resentido, neurótico, grave, mal. Si tu forma solo es estar peleando, ¿no? No encuentro otra palabra perfecta. Si tu forma nada más es estar chingando con los demás y no te haces responsable de ti. Yo qué sé, pues, ¿no? Digamos que lo más valioso que tenemos en la vida somos nosotros mismos, porque es nuestra vida. Y la verdad es que nosotros la vivimos como nosotros queramos. Yo les he dicho en otras ocasiones, si ya te maltrataron, si ya sufriste, si ya te abusaron, yo qué sé, te violaron, te robaron, te golpearon, yo qué sé, pues, ¿no? Fue parte de lo que nos tocó vivir. Y si el día de hoy no trabajas para trascenderlo, vas a vivir sufriendo, vas a morir sufriendo. Ujú. Y si el día de hoy empiezan a tomar la responsabilidad de ese autocuidado, de verdad que la vida cambia. Yo no sé cómo te guste verte en el espejo, si bañada o bañado, arreglado o arreglada, si eres mujer, si te gusta maquillarte, o ropas, no sé, adecuadas, yo qué sé. A veces dices, esa ropa hasta la fiesta, ¿no? Esos zapatos hasta una ocasión especial. Pero si lo ponemos así, cada día es una ocasión especial. Cada día que amanecemos ya es algo grande y es una ventaja gigantesca. Y muchas veces la ocasión especial no llega. Y ahí se quedan las cosas. Nunca las usaste, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi abuela murió, igual dejó muchas cosas inconclusas. A mí me tocó ver cuando sacaban todo. Bueno, yo digo, saquearon las cosas de mi abuela. Cuando sacaron todas las cosas de mi abuela que se las repartieron entre las hijas, a mí eso me dolió que se llevaran sus zapatos, su ropa y cosas así, abrigos que mi abuela tenía. Es más, ropa nueva que nunca usó, porque mi abuela decía, es que hasta la fiesta de no sé dónde y hasta el no sé qué de no sé dónde. Y mi abuela tenía zapatos de todos colores, abrigos de todos colores, blusas, faldas, suéteres, ¿no? Maquillaje. Y a veces lo usaba, a veces no. Mi abuela fue una persona muy depresiva y de hecho eso es parte también de mi educación, ser muy depresiva, tomarse todo a pecho, no luchar por lo que quieres también hace que tú estés mal, no hacer las cosas que te gusten. Yo, por ejemplo, en la escuela con mis maestros donde yo estudié, se me dio la oportunidad de trabajar en una primaria que ellos abrieron y tuve que estudiar la licenciatura de pedagogía, pero era parte de mis sueños de, vamos, lo que implica el ser feliz con Erika. Entonces, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Daba clases y iba a la universidad. Entonces, fue parte de los retos y los logros que yo me he propuesto. Y eso es parte del autocuidado. Porque cuando tú no estás bien emocionalmente, todo lo demás, se te va a complicar, por decirlo así. Porque cuando hay cosas que no has hecho para ti, no vas a estar bien contigo y por ende no vas a estar bien con los demás. Entonces,
tiene que empezar por uno mismo, no por los otros. Y a veces queremos que sea la contra o al revés. Tú quieres que los demás estén bien para tú poder estar bien. Y la verdad es que no. Si no te dedicas a ti en todas las áreas que tú necesites, no vas a poder estar bien con los demás. Y a veces es bajo la idea, de que los otros, estén felices para que tú puedas estar bien en armonía. Y no es cierto. Porque por eso a veces uno vive frustrado, porque dices, bueno, ya le di todo y ni así me quiere, o ni así le importo, o ni así me llama, o ni así me busca, o ni así se comporta, yo qué sé, ¿no? Vives, como les decía, de exigencia en exigencia y de demanda en demanda. Hay un libro que se llama Enamórate de ti, de Walter Rizzo, y ahí habla del amor propio, del autocuidado, de toda la responsabilidad que uno tendría que tener con uno mismo, del compromiso. Hace algunas horas en mi grupo de WhatsApp que yo tengo, pues ahí hay pacientes, familiares, amigos, miembros de los grupos de 12 Pasos. Yo ahí les comparto información, ya sea libros, canciones, reflexiones, muchas cuestiones. Y hace ratito les subí la canción de Querido Yo. Y esa canción habla mucho de todo lo que hemos tenido que vivir, todo lo que hemos tenido que enfrentar, pero pues lo hemos resuelto, ¿no? Y casi, casi la canción dice, vamos a seguir trabajando. Es como reflexionar, tal vez de las cosas buenas que has hecho, pero también las cosas malas, y seguir corrigiendo, porque finalmente de eso se trata la vida, de seguirte habilitando, de seguir corrigiendo, de seguir enfrentando la vida porque obviamente habrá cosas que no nos van a gustar vivir, y a veces van a ser cosas bien duras, pero duras, 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 donde nos vamos a tener que enfrentar a nosotros mismos, a nuestras emociones, a nuestro pensamiento, al dolor, a la frustración, a la impotencia, a la injusticia, que creemos que pues lo que nos toca vivir no lo merecíamos o no era justo y correcto, pero es parte, de lo que nos toca. Finalmente, si ustedes creen o no en un Dios o en un poder superior o en el universo, como ustedes quieran llamarle, el universo nos va a enfrentar a cuestiones de las cuales sí podamos enfrentar y sí podamos lograr. Y a veces nosotros creamos que no. Y creemos que en el momento en el que lo estamos viviendo es lo más duro y doloroso que nos puede estar pasando, pero pues obviamente no, todo pasa. Tal vez en el momento lo veamos como lo peor, pero todo pasa. Como dicen por ahí, ¿no? No hay mal que dure 100 años. Y a veces los refranes pues se me vienen al momento y al recuerdo de lo que yo estoy hablando, porque nosotros creemos que el sufrimiento tal vez que vivimos o que nos tocó vivir, pues bueno, iba a ser eterno y la verdad es que no. De hecho, nosotros somos hasta responsables de cómo es que nos hacemos responsable, valga la redundancia, de nuestro pasado. Ujú. Igual, si recordamos, tuvimos muchas personas que nos dieron amor, nos dieron cuidado, nos dieron atenciones, estuvieron al pendiente de muchas de nuestras necesidades, y estuvieron ahí al pie del cañón, o incluso el día de hoy también tenemos amistades, tenemos gente que está cercana a nosotros y tal vez nos echan una mano y nos dicen en qué te puedo ayudar, qué necesitas, ¿no? Y a veces tenemos la visión cerrada, cegada, a pura tontería, ¿no? Y no nos permitimos ver las cosas buenas que existen. Si estuviéramos alerta, si estuviéramos comprometidos con la vida, pues sería algo diferente. Ujú. Hay una película también que me gusta mucho, que yo le pongo a los niños. Esta película, es de un caracolito. Ay, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Pero es un caracolito que pues él hubiera querido ser corredor de autos. Y pues un día, por un accidente químico, él adquiere la fuerza, para correr y entonces compite con unos corredores. Y pues el caracolito no se rinde. Digamos que tiene la postura de un guerrero el caracol. No se rinde, practica, se enfrenta. Obviamente el corredor que ha sido más famoso, pues le pone el pie, incluso hasta lo choca, le truena su caracolito donde ahí tenía toda la fuerza y el poder. Y de todos modos, pese a eso, el caracolito ahí está, hasta que luego se encuentra con un cuidador, por decirlo así, de caracoles y le da otro caracol y pues bueno, su vida tiene otro giro cuando él pierde toda la fuerza. Y eso es parte de lo que nosotros tendríamos que hacer. Cuando algo termina, iniciar con otra cosa.
empezar a adaptarnos de otra forma. Ujú. Y ya no estar sufriendo por lo mismo, ni llorando por lo mismo, a veces ni arrastrándonos, así decía mi maestra. Tú te arrastras por gente pendeja, ¿no? Y eso yo lo veía muy fuerte, pero pues es real, ajá. Uno a veces se arrastra por los demás, por un poquito de amor, de atención, de cuidados. Y pues como les decía, hay gente que de plano no te lo va a poder dar porque no lo tiene. Ujú. Sí es cierto, se llama Turbo, gracias por decírmelo, Rosita. Sí, se llama Turbo, la película del caracolito. Ujú. Pero bueno, la responsabilidad es personal. Ajá. Empezar a tener ese amor propio, ese autocuidado, el hacerse responsables. Ujú. De verdad que hay muchas cosas por aprender, muchas cosas por conocer, muchas cosas por hacer. A mí cuando me aparecen los TikToks de lugares, por ejemplo aquí en México, sin salir del país, hay muchísimos lugares hermosos que uno a veces ni conoce. Ujú. Otros tantos museos que luego incluso ni te cobran, ¿no? No sé, tendríamos que pues ser receptivos a todo lo que la misma naturaleza nos da. Ujú. Y si no, pues bueno, si es de dinero, pues trabajar y generarlo y hacer la planeación, de todo lo que nosotros necesitamos y queremos, porque pues la vida es corta y no sabemos cuánto tiempo nos quede. Ahora, el tiempo que nos quede, pues la pregunta siempre yo la he hecho, ¿cómo es que quieres vivir? ¿Cómo es que quieres acabar tus días? Ajá, sufriendo, o entrenándote y generando habilidades. Mi maestro siempre decía eso, el aprendizaje no termina, siempre ten postura de aprendiz, mantén el respeto por quienes te están enseñando, pregunta, aprende. Lamentablemente nosotros luego nos ofendemos por cualquier pendejada y vivimos resentidos, dolidos, enojados, graves, mal. Ujú. Y eso lo único que hace es consumirte energía, intoxicarte, te genera cortisol, entre otras cosas. Ujú. Y tanto resentimiento pues nos enferma. Incluso hay quienes hasta cáncer han tenido por a lo mejor malos cuidados, o están tan prendidos de conductas que vivieron con otros. Y es el pretexto que se dan. Ajá, para no tratarse adecuadamente, para no tratarse bien. Entonces, pues la responsabilidad ya es individual, la responsabilidad ya es personal. Ujú. Y esta caricaturita que les digo de Turbo, gracias por recordarme el nombre, ese caracolito vive en un sembradío de tomates y él siempre piensa que algún día va a ir más allá que no se va a quedar siempre ahí. Yo cuando la vi, pues me llamó la atención porque yo dije, simple caracol, ¿no? Pero obviamente no, el caracol tenía sueños de ir más allá. Y pues ya posteriormente logró lo que él quiso en su momento, después se adaptó, después pues hubo carreras entre ellos mismos, le adaptaron otra casita porque pues la que tenía ya estaba rota, pero pese a eso les decía, ese caracolito nunca se rindió, tuvo postura de guerrero hasta el final, y hizo lo que quiso hacer. Cuando yo estuve en la primaria, yo le ayudé a realizar un decálogo a la directora con respecto a los niños. Y en ese decálogo, pues justo decíamos eso, era como recitar la declaración del guerrero, donde decía, hoy es un nuevo día y hoy es mi día. Y en ese decálogo, pues hablaba justo de, soy un guerrero, no me rindo, voy por mis sueños, ¿no? Porque al final así acababa, voy por mis sueños y sé que los voy a conseguir. Entonces, el darle motivaciones de ese tipo a los niños, pues bueno, habla de la responsabilidad que se les transmite desde niños y que pues tienen justo eso, un gran trabajo para con su vida y pues que sea el recordatorio que tienen que hacer lo que tienen que hacer y que no se pueden rendir. Entonces, parte del autocuidado es justo eso, en todas las áreas, a nivel físico, mental, espiritual, ajá, la cuestión académica, la cuestión profesional, ¿no? Tratar de hacer lo mejor que se pueda en todos los sentidos. Ajá, y sobre todo, pues bueno, hacerse responsable de las necesidades y que sean siempre en primera persona. Ujú. A lo mejor dices, tengo antojo de un dulce y ese dulce vale 2 pesos, 3 pesos, dependiendo de sus países, yo qué sé, pues vayan, genérenlo y cómprenlo. Degústense. Ajá, yo qué sé, hoy que hay tiempo, hoy que hay vida, pues bueno, tienen esa responsabilidad de cuidarse. Ya no es válido a nuestras alturas y a nuestra edad que digamos, es que por la culpa de mi mamá, yo hoy soy lo que soy. Ya no, porque entonces seguimos esperando que otros vengan y nos resuelvan la parte que a nosotros nos toca. Ajá, si te sigues colgando del pasado, pues bueno, es un problema. El pasado yo en terapia psicológica lo utilizo para revisar el resultado del día de hoy
y que el día de hoy ese resultado te haga responsable y empieces a modificarlo, porque muchas veces vivimos como se suponía que no queríamos vivir. Pero si el día de hoy tú empiezas a revisar, empiezas a trabajar y te haces responsable de la parte que te toca, te vas a empezar a dar cuenta, de todo lo que necesitas hacer. Y que en otras áreas, pues bueno, sí tenemos que dejar de engancharnos con las personas, hacer a un lado esa codependencia, ¿no? De decir, si tú eres feliz, yo soy feliz, no es cierto. Ujú. Tú tienes que trabajar por tu propia felicidad, tú te tienes que hacer responsable de ti, de la parte que te toca. Yo les he igual sugerido mucho la película de Will Smith, que se llama En busca de la felicidad. Y pues él obviamente también tiene que enfrentar muchos retos, pérdidas, la esposa lo deja, pierde la casa, no tiene ni para comer, pero él tiene solo una meta, entrar creo que a una bolsa de trabajo, si no me equivoco. No, a la bolsa donde hablamos de los dineros y las inversiones. Y él tiene que hacer muchas cosas para lograrlo. Y él va explicando poco a poco a lo que él le llama lo que va viviendo. Y cuando lo logra y le dan el trabajo, pues justo él dice hasta el final, esto es a lo que yo le llamo momentos de felicidad. Si tú empiezas a hacer un historial de todos tus momentos de felicidad, a lo mejor te vas a dar cuenta que has tenido pocos o a lo mejor te vas a dar cuenta que has tenido muchos. Ujú. Pero si tú el día de hoy empiezas a generar tus momentos de felicidad, pues obviamente, tu vida va a cambiar. Y de hecho creo que hoy en la tele dijeron que hoy era el día de la felicidad. La verdad no sé aquí en México si sea eso real, exista o no, pero hablando justo de eso, ¿no? La felicidad es un trabajo que nosotros lo tenemos que generar. Así que pues nunca es tarde para empezar. Así que tienen mucha tarea. Y pues bueno, lo único que me queda decirles es pónganse a trabajar y a darle duro. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Todos le enviamos un emoji para agradecerle tan bonita exposición que nos dio, tantos recursos, ¿verdad? Y hay manitos levantadas para preguntarle a la licenciada. Yo le puse el teléfono de Erika en el chat para que se comuniquen. Ella es tan generosa que los lunes brinda un seminario gratuito para quienes se quieran unir, eh, que realmente es maravilloso, no tiene desperdicio, es muy interesante. Preguntas para la licenciada, preguntas para Erika. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿De cómo salir adelante? ¿Cómo gestionar el autocuidado? ¿Qué hacemos cuando no nos sale? Lupita, adelante. Ya te doy. Buenas tardes. Bueno, pues a mí le quería preguntar a la licenciada, este, qué pasos puedo realizar yo como persona que sé que fui afectada por el alcoholismo, para empezar a ver lo de la autoestima y el autocuidado de mí misma. O sea, voy en ese proceso, voy muy apenas como que siento que me estoy asomando, pero en realidad sí me interesa como ir viendo esto. Mm, no sé si creo que dije clara la pregunta o algo así. ¿Qué puedo realizar yo para poder buscar cómo generar más mi autoestima? Gracias, Erika. Mira, yo siempre les he dicho que necesitamos muchas áreas. Primero, de base, el autoconocimiento, y esto no se logra más que en terapia individual, en talleres, en conferencias, incluso en programa de 12 pasos. Cuando tú empieces a conocerte, vas a empezar a conocer tus debilidades y tus fortalezas y posteriormente tus carencias. Y la responsabilidad de cubrirlas, pues es tuya. Tú solamente sabes lo que necesitas, lo que hubieras querido ser. Cuando eras niña, tú tenías ideales que te hubiera gustado ser de grande. Entonces, desde ahí partimos. Forzosamente necesitamos la dirección.
ajá, para empezar a cubrir todas estas necesidades, generar la fuerza. Ajá, vivir en hogares disfuncionales, pues todos los tuvimos de una u otra forma. Ujú. A lo mejor hubo carencias, hubo agresión, hubo adicciones, yo qué sé, no lo sé. Pero de manera individual, cuando tú empiezas a tener ese autoconocimiento y tú te das cuenta de lo que tú necesitas, por ahí puedes empezar. El domingo yo fui a compartir a un grupo de doble A's y yo les hablé de la codependencia. Y una doble A así tajante me dijo, ¿y cómo empiezo a hacer para salir de la codependencia? Y yo le dije, encárgate de ti. ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué te hace falta? Ajá. Entonces ella dijo, no, no me he titulado de cierta licenciatura. Le dije, pues hay que empezar a trabajar para lograrlo. Ujú. Entonces, todas las necesidades que tú tengas, desde básicas hasta más grandes, tienes que empezar por trabajar para cubrirlas. Ujú. A veces tenemos muchas cosas inconclusas. Yo les he dicho en otras conferencias, a lo mejor tienes estambre y no has tejido. Empieza a tejer, te estás ocupando. O igual costuras, bordado, un libro, yo qué sé, o aprender recetas, yo qué sé, ¿no? Por eso les digo, de manera individual, de acuerdo a sus necesidades. Ujú. Entonces, si tú empiezas por ahí, vas a empezar a encontrar respuestas. Ajá, recuerden que cuando hablamos de terapia individual, es de manera personal, porque todos son diferentes. Ajá, todos tienen anhelos diferentes, tuvieron carencias, vacíos, cuestiones diferentes. Entonces, tendrías que empezar por ahí. Ahora, si tú viviste en un hogar disfuncional donde hubo alcoholismo, pues tu responsabilidad prioritaria es saber qué es el alcoholismo, cómo afecta, cuáles son los estragos que el día de hoy tienes y empezar a repararlos. Ujú. Un ejemplo, muchas familias que vivieron el alcoholismo, pues bueno, eh, carecen de promesas rotas, carecen de promesas no cumplidas. Yo les he sugerido mucho la película del Castillo de Cristal. Ahí está el entorno familiar alcohólico bien enmarcado. Ujú. Y pese a eso, los hijos hicieron lo que tuvieron que hacer. Ajá. Entonces, pues ya el trabajo es tuyo. Empezar a, decimos, ¿no? Cuando éramos adolescentes, empezar a realizarte como persona. Ajá, empezar a hacer lo que te hace falta y eso pues ya sería de manera individual lo que tú tienes que empezar a hacer. Y yo les di la clave hace rato, les dije, bueno, tendrían que estar en terapia individual, en talleres de autoestima, en conferencias como hoy, en un programa de 12 pasos, escribir un diario, leer hojas de reflexión, les decía, tenemos las de Al-Anon, son 5 al día de hoy, 5 hojitas que tendrían que leer, posteriormente escriben, eso les va a dar fuerza, hacer ejercicio, alimentarse bien. Digamos que esto es una tarea ardua, es un esfuerzo gigante. Ajá, es mucho trabajo, pero es personal y es dirigido. Por eso llamamos trabajo personal, es individual, de acuerdo a tu necesidad, obviamente. Ujú. En mi caso, por mi educación, mi forma y lo que yo viví, pues mi trabajo sí ha sido muy arduo. Yo les decía en el inicio de la conferencia, cuando yo llego con mis maestros, pues bueno, parte del trabajo era la crítica. Ujú. Y aprender a conocerse duele. El aprendizaje es doloroso, porque muchas veces te vas a enfrentar contigo y habrá cosas que te van a tocar ver que no te van a gustar. Ujú. Pero hasta de eso también nosotros nos tenemos que enterar de todas las jodideces que nos hicimos muchas de las veces, de los maltratos. Por eso ahorita yo les hablaba también, hubo quienes en adolescencia se cortaron, sufrieron a lo mejor no sé, anorexia, bulimia, se drogaron, se alcoholizaron, ¿no? Y todo eso fue maltrato. Ujú. Entonces, el día de hoy, pues todo eso se tiene que corregir. También les hablé yo de las horas de sueño, de hacer ejercicio, incluso vayan a clases de yoga, meditación, vayan a darse masajes. Les hablé del libro de Dejarlos ir con amor. Ahí habla también de un poquito del cuidado personal. También les hablé del libro Enamórate de ti. Ujú. Entonces, no hay una receta mágica, porque a veces todos quisieran como la receta exacta, ¿no? Yo siempre les he dicho, es un complemento. Ajá. Yo les decía, escritura, lectura, terapia, esto, bla, bla, bla. O sea, es un todo, para que el resultado posteriormente se vaya viendo y lo vayas viendo. Recuerdo que hace algunos años me decía una alumna de la universidad, oiga, maestra, ahí como la veo tan sentada, se ve tan serena y tan calma y tan quieta, que cómo le hace. Y a mí me dio risa y yo nada más le moví la cabeza, le dije, sí, eso te percibo. Y me dijo, sí. Y mi respuesta en automático fue, uy, si vieras todo lo que tengo que hacer para estar como tú me ves, es mucho, mucho, ajá. Desde someterme pues a terapia y que los maestros vayan corrigiendo ciertas cosas que hay que hacer.
Y pues desde ahí, cuando uno tiene postura de aprendiz y obediencia, pues uno hace todo lo que uno tenga que hacer, pues obviamente para este autocuidado. Así que, pues sobre todo es trabajo, trabajo y más trabajo, ¿vale? Pues a darle entonces. Sería todo. Muchas gracias, Erika. Muchísimas gracias, Lupita. Verónica, adelante. Gracias. Mi pregunta nada más para la doctora Erika es, mencionó en una parte como una triada, es el autocuidado, autorrespeto y la otra, ¿cuál sería, doctora? Me faltó esa palabra. Otra vez, Verónica. El cuidado, el autorrespeto. Ahí está, Ajá, Erika. mencionó tres, tres. El autocuidado, el autorrespeto y la otra no la terminé, no la capté. El amor propio. El amor propio. Ujú. Por eso les decía de ese libro, Enamórate de ti, de Walter Rizzo. Ujú. Gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias, Verónica. Porque a veces yo les decía, somos nuestros peores enemigos de manera individual y nosotros nos tratamos muy mal, y no hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando empezamos a tener la conciencia de todo el maltrato que nos hicimos, a mí, por ejemplo, en lo personal, a mí me dio vergüenza y lloré y estuve grave como 3 semanas y lloraba por todo y por nada. Pero pues igual también mis maestros me dijeron en su momento, empieza a corregir, empieza a hacerte cargo de ti. Empieza a hacer la parte que tú necesitas. Y obviamente, pues mis necesidades personales son muchas. El día de hoy, pues bueno, sigo entrando a conferencias con maestros y compañeros, sigo estando en terapia, tanto individual, sigo estudiando, voy a programa de 12 pasos de Al-Anon, doy servicio. Entonces son cosas que a mí, digámoslo así, me nutren el alma o mi espíritu. Y eso hace que yo esté bien. Obviamente me voy a enfrentar a muchas vicisitudes de la vida, pero cuando tengo un buen respaldo, tengo una buena fortaleza y no cualquier cosa me va a tumbar. ¿Sale? Eso es todo. Gracias, Erika. Juanita desde Madrid. Juanita, adelante. Desde Madrid, desde Mataró, Barcelona. Acércate ¿Me el oyes? micrófono, Juanita. Buenas noches. Buenas noches. Digo, estoy aquí en Mataró, Barcelona, España. ¿Vale? A ver, yo le quería preguntar cómo, cómo después de tantos años, mm, cómo es la negación de las personas. Bueno, yo misma, ¿no? Que tengo mucha negación de tantos años, reconocer un momento dado, bueno, yo, a ver, tengo mi mamá, hoy haría 55 años que se murió mi mamá, se suicidó. Y ahora es cuando he reconocido, hace poco, que era alcohólica por cosas que, ¿cómo puede ser que sean 55 años o 50 y pico de años esa negación? ¿Cómo? No lo entiendo, no lo llego a entender. No sé si vosotros me lo podrías explicar, porque creo que bastante, has estudiado bastante. ¿Cómo se puede negar tanto esas cosas? Tan dentro de mí, está dentro de eso, no lo sé. Gracias, terminé. Gracias. Gracias, Juanita. Ya le transmito. Erika, ¿entendiste o te traduzco? Sí, sí, le entendí. Bueno, a Bien. ver. Primero, la negación es un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos y eso lo utilizamos como mecanismo de protección. De hecho, incluso el cuerpo reacciona y se protege. Disparos de adrenalina y noradrenalina, que tenemos para no recibir de golpe la información o la noticia. Algunos cuando reciben la información así de golpe y choque, pues hay quienes hasta se desmayan. Pero algunos otros, pues bueno, mientras se va asimilando la información, pues hay un momento de calma. Incluso hasta cuando te cortas, el cuerpo, pues bueno, se anestesia segundos para que no sientas el dolor de golpe o de momento, ya hasta posteriormente después. Pero esto es hasta cierto punto natural. Ajá. Posteriormente, si ya la negación tú la hiciste patológica, pues obviamente es igual un mecanismo de protección en donde no quieres que te duela, no quieres ver todo lo que conlleva,
A veces, no sé, la mayoría de los hijos idealizan a los padres y no quieren ver los errores. Ajá, pero a veces sí es necesario que veamos un poquito más allá de lo que fueron y lo que hicieron, porque pues bueno, en ciertas conductas pues también nos dañaron, pero como yo decía, ya hoy es nuestra responsabilidad, hacernos cargo de nosotros y tener ese autocuidado. La negación también la podemos usar, como un mecanismo de evitar todo lo que tengo que hacer. Ajá. Si ya sabemos que tenemos grandes responsabilidades y no las hacemos, pues obviamente mantenemos esa postura de evitar, de negar y sobre todo de no querer hacernos responsables. Yo hoy les enmarqué mucho el trabajo y todo lo que conlleva y no muchos están dispuestos. Pese a que estés en un proceso de recuperación, no todos quieren entrarle con el trabajo. Entonces puedes tener un duelo patológico y no querer trabajarlo por no querer sentir el dolor, no querer recordar las vivencias, el pasado, porque como dicen, recordar es vivir y sentir, y muchos no quieren aceptar las emociones. Entonces se dopan de muchas formas, pues es evitar. Ajá, pero bueno, para algunos que hemos querido realizar el trabajo, pues hemos tenido que enfrentar justo eso. Al menos yo hablo de manera personal, pues he tenido que enfrentarme al dolor, a mi resistencia al cambio, a mi negatividad, al necear, al querer estar llena de razón, ajá, a la negación, porque pues muchas veces uno dice, no es cierto, no lo tengo, pero si hablamos de resultados, pues es ahí en donde está la respuesta. Entonces, pues yo digo que tendrías que trabajar con la relación con tu mamá, todo lo que te afectó, el día de hoy los estragos que sigues presentando, para empezar a modificar. Porque fíjense, ahí hay otro punto importante. Si yo tuve una relación nefasta con mamá y soy mujer, entonces yo aprendí muchas cosas nefastas en base a la relación femenina. Ajá, y el trato que yo me doy a veces también es nefasto como mujer. Entonces, por ahí tengo que checarle. Hay mujeres que odian a las mujeres y eso nos enseñan y nos reflejan y así aprendemos. Por eso al inicio de la conferencia yo les decía, los invito a que recuerden cómo fue su infancia y ahí van a estar muchas de las respuestas. ¿Sale? Pero pues obviamente es un trabajo y es una dirección y se requiere de apoyo. No es así de simple como ahorita yo lo explico. Ajá, vamos, de trabajo y ya realizándolo, pues uno tiene que enfrentarse a muchas cosas y sobre todo a la emoción y eso es lo que luego muchos no quieren. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Sale? Sería todo. Gracias, Erika. Da miedo enfrentarse a la emoción. Nora, Hola, Andreita, ¿me escucho? ¿sí? ¿Te escuchas? Ah, ok. Hola, buenas tardes. Y gracias a la doctora por tan bonita explicación. Mi pregunta es, ¿cómo practico el autocuidado sin culpa? Fíjate que hace algunos años yo también le preguntaba a mi maestra eso de la culpa, ¿no? Y te voy a decir la respuesta así de simple que mi maestra me la dio. Sintiendo la culpa y aguantándote la culpa, no hay otra. Cuando uno empieza un proceso de recuperación, pues obviamente te vas a sentir culpable porque tu dinero ya no va a ser para los otros, ya no va a estar tan al alcance de los otros. Tu tiempo igual, ¿no? Ya te vas a dedicar más a ti. Mira, yo con el dinero que tenía, pues era así como de les daba, les ponía, les prestaba y les compraba. Y entonces era la buena, ¿no? Y cuando yo empecé a dejarlo de hacer, tampoco me di cuenta, porque mis maestros decían, van a leer tal libro y tienen una semana. Entonces el dinero que yo tenía para otros lo empecé a ocupar en mí, en un ejemplo, en los libros, en pagar la terapia, el transporte, el lunch, el tiempo que yo iba a estar allá. Entonces poco a poco me empecé a concentrar en mí. Y obviamente me sentía mal, me sentía triste, me sentía dolida, porque uno tiene que hacer rupturas, uno tiene que salir de su zona de confort. Entonces, incluso hasta en terapia se hablaba de eso y justo es lo que nos decían, es parte del proceso. Y justo en el crecimiento muchas personas se van a ir de tu vida. O tú vas a dejarlas o te van a dejar, pero es parte de. Entonces, la culpa pues se aguanta. Ajá. Y la culpa, pues algo en lo que sí tenemos que poner atención es a ya no someternos y ya no pagar porque a veces, por ejemplo, está muy enmarcado con los hijitos. Siento culpa yo como mamá porque no estoy con mi hijito, entonces el día que esté, le compro, le pongo, le doy, soy permisiva, ¿no? Y entonces estoy pagando culpa.
Y algo que se tiene que hacer es ya no pagar la culpa, ya no someter a otros para que nos paguen culpa y pese a eso, pues hacer lo que uno tiene que hacer, así de simple, sintiendo lo que tengas que sentir. Ujú. Y pues obviamente, pues si te puedes documentar, pues busca libros que hablen de la culpa y cómo funciona y cómo a veces o manipulamos o chantajeamos o educamos con culpa. Ujú. Pero sobre todo es ve y haz lo que tengas que hacer, sintiendo lo que tengas que sentir. Ajá. Y obviamente pues cumpliendo con tu responsabilidad y el compromiso o los compromisos que adquiriste, ujú, pero siempre sin olvidarte de ti. Mm, ¿Se escucha? Porque a veces lo primero que hacemos es, ahora primero yo, después yo y al final yo. ¿Sale? Gracias, gracias. Contestado Nora, entonces. Vamos con Fer, después con Ana. Hay preguntas en el chat, ¿no? Brisa. No, no tenemos preguntas en el chat. Ah, yo sí tengo. Ok. Ahí te mando, Fer, para que actives el audio. Fer, ¿no podés abrir el micrófono? Hola, ¿soy yo? Hola, sí, 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 ahí está. Bueno, una de mis preguntas era esa de la culpa, la acabo de escuchar, y las otras fue, am, ¿cuál es la diferencia entre amor propio y egoísmo? O sea, yo sé que es una línea delgada, según yo, en mi ignorancia, y quería preguntarte eso, Erika. Gracias por la conferencia también. Y también, por ejemplo, en mi familia igual lo que dijiste, pues todo era para ellos y cuando empiezo me empiezan a decir que soy egoísta, que me educaron para servir, que la Biblia lo dice, que no sirve para servir, no sirve para vivir. También en el programa vemos que hay que hacer servicio. Yo me di cuenta que hubo un momento en que me vacié por mi enfermedad, pues me voy en extremos, todo o nada. Y resulta que después en alguno de los principios de Al-Anon me hablan de un bienestar común. Y sí empieza conmigo como lo entendí cuando comentaste, bueno, si yo estoy bien, los que me rodean van a estar bien. Entonces, nada más quiero, ¿cuál es esa línea delgada cuál es el balance entre esos dos extremos? Y, y bueno, la culpa ya la contestaste, gracias. Eh, en principio de cuentas, primero, recuerden que no vamos a poder quedar bien con nadie, con nadie. Así te pares de cabeza, le des tu vida, tu dinero, tu tiempo y tu esfuerzo, nunca vas a quedar bien con nadie. Porque a veces nos topamos con personas que son exigentes y arrogantes y así hayas estado, van a decirte que no. Esa es una, otra. Yo les decía también, de manera individual tenemos compromisos. Ajá. Yo tengo un compromiso porque tengo un marido, tengo una pareja. Tengo compromiso con las cuestiones de la casa y lo que lleva. Y pues trato de hacerlas. Ujú. Tengo un compromiso conmigo misma, con todo lo que conlleva, les decía, física, mental y espiritual. Ujú. Y eso hace que yo esté ocupada. También pues trato de darme tiempo para estar con pues mis seres queridos, ¿no? A lo mejor pues mi marido, mis hijos, mis nietos, ujú, con pacientes, con personas importantes, poner cuidado a la parte que conlleva conmigo misma. Ajá. Y digamos que ahí estaría la mediación. Ajá. Obviamente pues ciertas conductas personales a muchos otros no les gusta. Cuando dejas de darles, dejas de comprarles, dejas de estar, se enojan, se ofenden y te dejan de hablar y se van de tu lado. Ujú. Pero pues a veces decimos, ¿para qué querías esa gente así decimos en psicología, de vampiro emocional? Ujú. Que solo te ocupaban, no te usaban, sino no sirven en la vida, un ejemplo. Ujú. Obviamente el proceso de desarrollo personal sí es un poco egoísta. La diferencia sería la cuestión de orgullo y egoísmo, porque a veces piensan que es lo mismo y pues obviamente no. Ujú. Pero cuando empezamos un proceso de desarrollo personal, pues sí entra mucho el egoísmo, mucho, mucho, porque como yo les decía al inicio, ya eres ahora, primero tú, después tú y hasta el último tú. Y así tal cual mi maestro un día nos los dijo, las personas que verdaderamente los amen en su vida se van a quedar y los que no los amen no les van a aguantar el paso y se van a ir.
porque cuando uno empieza con un proceso de desarrollo, uno también cambia, uno hace pautas, uno empieza a poner límites, y eso a los otros que tenían ganancias excesivas de nosotros ya no les va a parecer y por eso se van a ir. Pero a veces nos topamos con gente que es pues muy manipuladora y luego todo nos lo acomoda y nos echa culpas. Pero ahí es donde tenemos que estar alertas. Cuando tú entiendas que lo que estás haciendo es parte de tu responsabilidad, entonces, pues los demás podrán decir misa. Pero igual, si tú no eres responsable con la parte que te toca y lo pones como parte de tu proceso de recuperación, pues ya ahí sería un autoengaño. Yo en su momento sí hubo alguien que me dijo una palabrota, ¿no? Los que la conocen y están en México, me dijo ese alguien vendedora de hules. Y en su momento me dio risa, no me ofendió, porque pues yo ya sabía, ya tenía el aviso por mi maestro. Y obviamente sí me dijo, desde que empezaste con tu recuperación, ya no me das dinero, ya no me llevas aquí, ya no me llevas allá, ya no esto, ya no lo otro. Pues yo me reí. Y entonces yo pensé, sí me estoy dedicando a mí. Y dejé a otras personas, pues ya no tan importantes. El problema es que cuando intentas quedar bien en exceso, es porque estás carente de amor, carente de atención. Quisiera ser integrada, buscar un lugar y cosas así. Por eso a veces uno se excede. Y pues como les decía en el principio, nunca vas a poder quedar bien con nadie. Y pues la única con la que tendrías la responsabilidad de quedar bien, pues es contigo, ¿sale? Y obviamente la enmarcación es sin dejar tus responsabilidades que ya adquiriste con los demás, contigo y con el mundo externo. Eso es todo. Gracias. Gracias, Erika. En el chat escribieron dos preguntitas. Una es que como consejo era, como sugerencia era escribir y después preguntaba qué hacía con lo que escribía porque le daba mucha pena volverse a leer lo que escribía, de sus sentimientos, del autocuidado, qué le dolió, qué le falló, qué hacer con eso. ¿A la madrina va? A la madrina, o en este caso, yo así lo trabajo con mis pacientes. Yo les dejo cierta escritura, posteriormente revisamos y enmarco responsabilidad y de ahí viene el trabajo, lo que ahora hay que hacer. Muy Es un bien. trabajo arduo, bastante arduo, ponerse a disposición y obedecer. Ujú. Muchas gracias. Alejandro, ¿hiciste la pregunta o vas a levantar la mano? Te doy el micrófono. ¿Le hiciste la pregunta a la doctora? Ahí te mando para reactivar el audio por si querés preguntar. Sí, ¿me escuchan? Ahí estás, Alejandro. ¿Cómo estás? Ah, bien, aquí trabajando, pero escuchando. Buenas tardes a todos. Yo quería hacer unas preguntas igual, ya contestó a algo de lo que es la culpa. También, acabo, como les conté el lunes, acabo de venirme al grupo y ahora estoy pasando por una. Me da un segundo. Okay, that's okay. All right, boss, no problem. Yeah, I got you, man. No worries. All right, thank you. Disculpen, es que como estoy trabajando y tenía dos preguntitas. Acabo de pasar o bueno, estoy pasando por una separación. El 15 de febrero, terminamos, mi esposa y yo, ella tomó la decisión. El día, yo seguía viviendo con ella. Y el día 27 de febrero, ella salió con alguien y pues, o sea, habíamos quedado en un acuerdo de respetarnos mientras yo estuviese ahí y ella no respetó ese acuerdo. Entonces quería saber o sea, yo me siento como engañado, no sé si estoy bien o no. Entonces, mi otra pregunta es relacionada a eso de las emociones. Yo he estado tomando terapia desde la semana pasada también. Eh, la terapeuta, por lo que le conté, lo de mi ex esposa o mi aún esposa, me dijo
que ella puede que sufra de un trastorno límite de personalidad. No sé, bueno, usted supongo que sí sabe. Entonces, yo odio mucho las mentiras, y estoy como obsesionado con saber lo que pasó, cómo pasó, y quiero trabajar en eso, cómo trabajar en eso, porque es algo que no se me sale de la cabeza. Quiero saber como que todo, por qué, cómo se dio, y usted, como lo acaba de decir también, no puedes quedar bien con todos. Yo traté, he estado ahí para ella, tengo 2 trabajos para poder mantenerme, ha ido mal económicamente, y cuando me empezó a ir así mal, como que ella se alejó, incluso un día me dijo que yo no servía para mantenerla a ella ni a una niña, tengo una hija. Son cosas que me dolían, pero igual se me olvidan. Pero le digo, si estoy como que, ¿cómo trabajar en esas cosas de dejar de pensar en algo así constantemente? Porque como que yo odio, le digo, odio mucho las mentiras. Trato de ser lo más honesto que pueda. Y a veces cuento todo y yo sé que a veces no es bueno, pero yo usualmente con mi expareja le contaba todo. Oye, sí hice esto, me equivoqué en esto, sí, por esto, pero no sé cómo trabajar en esto, que a veces me la paso pensando horas, ¿por qué? ¿Por qué? Y no sé, yo creo que no sirve de nada estar pensando en eso. Le digo, quisiera que me respondiera esas dos. Yo me siento engañado por lo que hizo y también cómo trabajar en esto de estar obsesionado con un pensamiento que todo el día yo trato de escuchar música, trato de hacer lo que me gusta, pero igual cuando estoy en eso no puedo enfocarme. Y eso era todo. Gracias, Alejandro. Licenciada. Gracias. Mira, Alejandro, desde mi punto personal, lo que tu otra psicóloga te dijo con todo respeto, mi asunto no es diagnosticar al que no está trabajando conmigo. Si tu exmujer es bipolar o no, no es tu asunto. Ajá, tu asunto y el de tu psicóloga es que ella te ayude a trabajar con tus pensamientos y tus emociones y tu resultado. Ese sí es tu asunto. Ajá, porque de nada sirve que ella diagnostique al otro si lo que tú necesitas es la ayuda. Ujú, esa es una. Otra, tú hablabas de acuerdo con tu ex esposa. Pues no todos tienen los compromisos como queremos o como pensamos. Ujú, y a veces el esperar de más de otros, pues bueno, eso es lo que te lleva a la frustración y a la impotencia. Ujú, y pues bueno, el que tú quieras demasiadas explicaciones de por qué pasó o qué fue lo que hiciste mal, pues eso te mete en sufrimiento en automático. Ajá, mejor yo diría, en la terapia tendrías que conocerte, yo hablo del autoconocimiento, para saber cómo fue que inició esa relación, cómo la llevaste y por qué terminó. Eso sí sería tu asunto real y trabajar con tus pensamientos y tus emociones. Ujú, porque si tú estás dándole vueltas a algo que a ti no te conlleva, pues obviamente vas a seguir sufriendo. Ajá, y como tú decías, bueno, si tú le diste demasiada información a tu ex esposa, pues el dar demasiada información a veces es poder para los otros, porque a veces lo utilizan en nuestra contra, entonces mucho cuidado con eso. Ujú, y pues obviamente yo te sugeriría, ponte a leer libros sobre relaciones de pareja, los sabidos y por haber, y ponte a escribir. Ajá, y pues velo trabajando conforme te dé la dirección tu psicóloga, porque pues no hay de otra. Y por eso yo sugería mucho la escritura todos los días, porque eso nos aclara un poco el pensamiento y descargamos. Ajá. Em, digámoslo así, si la relación de manera individual a veces es un poco problemática con uno mismo, ahora imagínense con los demás. Pedimos el entendimiento, la comprensión y el amor, y como yo decía, si tú no eres responsable de dártelo primero a ti, pues no vas a estar un poco en armonía con los otros. Entonces vas a tener que trabajarle para buscar esa armonía en ti. Sería toda la respuesta. Muchas gracias, Erika. Antes de ir a la Ana, y la pregunta es, la doctora Erika Silva es tan generosa que los lunes brinda un seminario gratuito. Entonces, ¿se anotan por su teléfono que yo ya lo puse en el chat o lo hacen mediante otro sistema, Erika? Sí, Para hacer. les das mi número y ya ellos que se comuniquen conmigo, yo los agrego al grupo de WhatsApp y ahí yo mando la información de las Perfecto. actividades que realizo. Gracias. No,
No, gracias. No se lo pierdan porque está muy bueno, es fantástico y nos ayuda, y les ayuda muchísimo. Ana, adelante. Ana, ¿podés abrir? Sí, Ahí está. Muy bien, Ana. sí, buenas tardes. Ay, qué interesante, psicóloga, todo lo que dijo. Y mi pregunta es, ¿por qué uno será lo mismo de la enfermedad del alcoholismo o algo falta? En mi caso personal, ¿por qué por qué uno se deja engordar tanto? No se va ni al doctor, ni al dentista, ni nada de eso, hasta que ya uno anda casi sin dientes y toda enferma. Eso es en mi caso personal. ¿Por qué pasará eso, doctora? Pues es lo que yo les decía, muchas veces el ser humano toma de pretexto todas las vivencias que tuvo de manera inadecuadas para seguir sufriendo y para darse los permisos de los tratos que se dan el día de hoy. Ujú. Que obviamente pues sí hay muchas respuestas a nivel emocional y a mi nivel biológico. Ajá, el sobrepeso pues es el exceso de protección que tenemos los seres humanos. Incluso hasta está explicado con las mamás oso que ellas pues se tienen que engordar, para tener más grasa en su cuerpo por si al tener crías son atacadas y ellas tal cual así se dice en la investigación meten el lomo a los atacantes y como el lomo está lleno de grasa, para no ser atacados los lobeznos bebés. Ujú. Entonces, igual, el ser humano hace lo mismo, busca muchas formas de autoprotección y el exceso de peso es eso. Y pues ya después hablamos de los malos hábitos. Yo les decía, recuerden que aprendieron en casa, con respecto a la contra, el descuido, ajá, ¿qué les enseñaron? Ujú. En mi casa siempre era de, y vístete y peínate y alíñate y el suéter y lávate la cara y los dientes y vamos a salir y ya te quiero lista, ¿no? Pero lista era así como de, sigue la indicación. Y eso yo lo recuerdo mucho de un tío, él vivía en 2 horas de camino de casa y él venía de visita los sábados y él nos llevaba al súper a comprar cosas. Y entonces él llamaba 2 horas antes para avisar, ya voy para allá, vamos a ir al súper, quienes vayan a ir, las quiero listas, peinadas, bañadas, arregladas, bla, 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 y luego vamos a ir a comer. Y entonces cuando él llegaba, pues ya estábamos a la línea. Él ya murió, era un ingeniero, pero pues era parte de la educación, pues tanto que él tuvo, vio y lo que quería para nosotros. Ajá, entonces uno sigue esos patrones a veces. Ujú. Por eso les hago el hincapié. Analicen sus raíces, su educación, sus patrones de conducta. Ujú. Pues obviamente también a veces hay papás pues que no tuvieron ese cuidado, no eran aseados, no se cuidaban los dientes, ¿no? Pero les vuelvo a repetir, no hay pretexto, porque incluso hasta en la escuela mínimo básico en primaria sí nos dijeron, y lávense los dientes 3 veces al día, les hablé del plato del buen comer y tomen agua, ¿no? Pero a veces pues no hay la conciencia. A veces gana más la enfermedad y el descuido, la autodestrucción personal. Ujú. Por ejemplo, Sigmund Freud nos habla justo de eso, del principio del placer y el principio de destrucción. Y nosotros, los seres humanos, pues tenemos muy enmarcado el principio de destrucción, porque queremos placer y como no se da, pues nos atacamos y nos dañamos de manera individual. Ujú. Pero pues bueno, nunca es tarde para empezar a corregir. Y Sería todo. otra cosita, doctora. Ay, sí, bueno. Oh, gracias, ya, gracias. Otro vez. Sí, adelante. Y cuando uno ya entra a un programa, por ejemplo, ahorita lo que estoy viviendo ahorita, eso me pasó hace años, ahorita que yo como que me he hecho muy egoísta, doctora. O sea, mis hijos crecieron, tienen sus vidas, y yo ya no quiero que nadie, porque ya siento que abusaron mucho de mí, y ahorita no quiero ser nomás yo y todo, y a veces, ay, ¿eres egoísta o qué? Y le digo, ay, no, pero es que ya no quiero, como que no me nace. ¿Eso también es problema? Pues es dependiendo, ¿no? Y de lo que tú quieras vivir. Porque obviamente cuando nosotros empezamos un proceso de recuperación, pues la familia inmediata sí se resiente. Y más cuando les dejamos de ser su tableta de salvación, quien les resuelve, quien les pone, quien les trae, quien les compra, quien les da, ¿no? Obvio se enojan y se llenan de furia. Pero pues también es la otra parte que tenemos que vivir mientras estamos en un proceso de recuperación. Ajá, porque pues nos ocupamos en otras áreas.
Ajá, por ejemplo, yo pues soy invitada a compartir por Zoom, pero también presencial y también tengo que ir, ujú, o tener ciertos horarios de trabajo. Ajá, son muchas cosas que finalmente, pues bueno, uno se dedica más a uno mismo. Entonces, yo les hablaba también de una mediación. Lo que te haga feliz, pues fabrícalo, prodúcelo y hazte responsable. Ujú, pero pues también tenemos que enfrentar esa otra parte. Ajá, a veces siempre va a haber crítica, siempre va a haber comentarios, a veces fuera de lugar, porque igual a mí me ha tocado familia cercana que me diga, ni porque vas a un grupo, ni porque eres psicóloga, y yo eso que eres psicóloga, ¿eh? Y eso que vas a un grupo y cosas así. Ajá, pero pues es desde su perspectiva. Aquí el problema sería hacer lo mío y hasta donde yo detono, ujú, con cuestiones como esa. Entonces, pues por donde le busquemos es mucha autorresponsabilidad. Así que pues tienen ahora sí que responsabilidad y compromiso de empezarla a ejecutar en ustedes mismos. Sería todo. Gracias, licenciada. Brisa, ¿querés ir con la preguntita del chat? Sí, tengo una pregunta. Dice, tengo una pregunta. ¿Será que trabajar el autocuidado es a la vez trabajar la confianza en nosotros mismos? Erika, ¿me escuchaste la pregunta? Es como que se ¿Me escuchan recorta. ahí? Ah, ahí está. Ahí está. Se ve cerrado tu micrófono. No, pues, Posiblemente te entró una llamada. Ahí está. Se ve cerrado el micrófono, Erika. Mientras lo que voy haciendo, o se cayó de internet porque tenía flojo internet. Lo que voy haciendo es lo siguiente. Voy cerrando la grabación, ahora les voy a poner el link, mañana la van a tener en nuestro WhatsApp y después, si no, la tienen en mi canal de YouTube para que no se les llene el celular. Juntos podemos lograrlo, les agradece el haber hecho unidad con nosotros. Esperamos que haya sido productiva esta reunión, que se lleven herramientas, que les haya servido y lo más importante es eso, servir para ustedes y que todos estemos cada día un poquito mejor y más recuperados. Gracias.